Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de la Escuela de Gestión de la Construcción de la Cámara Argentina de la Construcción. En esta ocasión nos convoca a conversar sobre roles BIM. BIM vamos a darlo por conocido, así mucha gente ya habla, se maneja, trabaja, estudia, capacita en BIM. Esta ola de transformación digital de la industria de la construcción nos empieza a llegar a todos, tanto en el sector privado, en el sector público, en todo tipo de obra. De a poco la nueva normalidad empieza a ser BIM. Por eso, dentro de esta reflexión de, bueno, cómo modelamos, qué protocolo seguimos, qué estándar, qué normativa, quién hace qué, para responder a quién hace qué, tenemos que plantearnos la temática de roles. Sobre roles hay muchísimo escrito, hay muchísimas propuestas. Recién yo pensé que no estaba compartiendo pantalla, pero Zoom me jugó una mala pasada y los que estaban hace unos minutos habrán visto que estaba abriendo algunos archivos para compartir con ustedes en esta introducción a esta presentación de roles que vamos a hacer rápidamente. Denme un segundito que quiero organizarlo. Acá ya encontré todo lo que quería. Tengo que cerrar este PowerPoint para no hacer lío. Y bien, ahí comenzamos entonces. Nosotros en Argentina no tenemos hoy una normativa estricta respecto de roles. No hay una normativa que obligue a, no sé, por ejemplo, todas las obras públicas financiadas por el Tesoro Nacional o las obras provinciales financiadas con alguno de los... Sí, no estoy compartiendo pantalla porque no tengo un fondo adecuado, Sergio. Total, me conocen y hoy las estrellas son Daniel, Sergio y Gabo, así que no hace falta que me vean una vez más en esta cuarentena. Pero volviendo al tema, no tenemos una normativa específica que obligue a determinados roles para obra pública nacional, a determinados roles para obra pública provincial, ni siquiera para obras privadas, donde digamos que lejos estamos todavía de una normativa BIM para obras privadas. Pero, por ejemplo, en Argentina hemos publicado ya hace como 3 años un estándar BIM. Ahora voy a explicar un poquito qué es esto de un estándar BIM. Un estándar BIM para Argentina. Esto lo hizo un grupo de trabajo, de gente de la Escuela de Gestión, con gente del BIM Forum Argentina, que publicó el primer estándar BIM Argentina, incluso mucho antes que comenzaran a plantearse algunos proyectos de normativa BIM para la obra pública. Esto lo pueden descargar de la página del BIM Forum, bimforum.org.ar. Van a la parte de documentos y ahí van a encontrar este material. Fíjense que existe una nomenclatura de roles. En ese momento proponíamos un project manager, un gerente de proyecto, un BIM manager, un information manager, una persona que administre la información, un BIM coordinator, un coordinador BIM de un área en particular. Fíjense que puede haber tantos coordinadores BIM como especialidades haya en el proyecto, un coordinador BIM de diseño, de estructura, de instalaciones, de seguridad, de calidad, etc. Y un modelador BIM, BIM Modeler o BIM Operator, que es la persona que, según algunos criterios establecidos no por él, sino probablemente por el BIM Manager o por el gestor de proyecto, va a tener que realizar ese modelado. Esto respecto a Argentina. Ya en Argentina habíamos propuesto en el 2017 algunos roles BIM. Estoy tratando de presentarlo de alguna manera por año, más o menos para la misma época, también año 2017, pero segundo semestre, si la memoria no me falla. Nuestros hermanos de Plan BIM Chile, la semana pasada teníamos justamente en otro webinar a Carolina Soto, su directora ejecutiva, publicaban esta matriz de roles BIM, que para mí es una joyita como está pensado. La verdad que me parece que está muy, muy piola. Quien necesite el material, o bien me lo pide por mail, o bien lo baja de la página planbim.cl,
que es la página de ellos en Corfo, donde ellos planteaban 5 posibles roles BIM. Un rol de dirección BIM, revisor BIM, modelador BIM, coordinador BIM y gestor BIM. Si tuviéramos que hacer algo, si ustedes van bajando, está muy interesante porque fueron proponiendo temáticas y capacidades y verbos con la famosa y antigua taxonomía de Bloom, que cada uno de los roles tenía que saber hacer, por decirlo fácil, ¿no? Aplicar, desarrollar, validar, utilizar, desarrollar, etc. Si los vemos con atención, ellos plantean un modelo bastante lógico, muy bien planteado y cerradito, de cuáles son los roles que en una obra típica, clásica, estandarizada de alguna manera, tienen que aparecer. Ellos plantearon esta matriz de roles BIM en ese año en pos de la implementación BIM en el 2020, o sea, este año, y fundamentalmente en pos de la capacitación necesaria para llegar al 2020 con BIM implementado. Voy a dejar de compartir para poder cambiar lo que quiero compartir ahora. Años más tarde, recién en el 2019, la Cámara de la Construcción de Colombia, la Camacol, que es la que maneja, la que creó y la que lleva adelante el BIM Forum Colombia, planteaban en unos cuadernillos que no tienen desperdicio y que también se los recomiendo, camacol.co, creo que es, /BIM Forum. Ahí van a encontrar estas guías, son unas guías prácticas muy buenas. Ellos plantearon en la primera de las guías publicadas 4 roles BIM. Un rol de BIM Manager, un rol de coordinador BIM, un rol de especialista BIM y un rol de modelador BIM. Y en este documento van a ver que plantean, a ver ahí si lo que se puede ver mejor, exactamente ahí, plantean distintas capacidades y temáticas que tiene que saber, que tiene que manejar cada uno de estos roles. ¿Qué pasa cuando hablamos de roles? Cuando hablamos de roles, tenemos que pensarlos en términos de qué sabe hacer ese rol. Nosotros estamos muy habituados a tener un rol de jefe de obra, de director de obra, de administrador, de una obra, de gerente, de lo que fuera, y hay de alguna manera descriptores de ese rol. Todos sabemos qué se espera de un jefe de obra, qué se espera de un director de obra, que incluso eso es más complicado porque hay una normativa del Código Civil que lo especifica, qué se espera de no sé, un tesorero de una empresa o lo que fuera. No sabemos bien todavía nosotros qué se espera de un modelador BIM, qué se espera de un BIM manager. Compartíamos con el arquitecto Benítez hace un año casi una charla donde toda la charla fue, bueno, ¿y qué hace un BIM manager? Y fue casi un grupo de terapia, saber qué hace un BIM manager. Eran muchos BIM managers que lloraban porque nadie los comprendía, básicamente. Bueno, es que nos está pasando eso en el mundo BIM. Contratamos BIM y no sabemos qué contratamos. Traemos a alguien a hacer BIM a la empresa y después no sabemos si tiene que hacer una cosa u otra. Están mezclados los alcances. Por eso nosotros en la escuela, desde hace ya 1 año, 2 años más o menos, empezamos a plantear que los cursos BIM no tienen que ser solamente cursos de software. Entonces, por ejemplo, curso de Revit, curso de Archicad, curso de Civil 3D, curso de Navis, curso de Infra, estoy tratando de no olvidarme de ninguno de los cursos que tenemos de herramientas, son cursos de herramientas. Es decir, aprendemos un montón de cosas, pero no aprendemos un rol. ¿Están pegados? Sí, están un poco pegados, pero son cursos distintos. Cuando hablamos de roles, hablamos de tareas que tiene que saber hacer un profesional, un técnico, una persona, un empleado dentro de la empresa y que requiere saber determinadas herramientas, determinados conceptos, determinadas habilidades. Para eso planteamos para este 2020 un poco caótico y pandémico 3 cursos de capacitación distintos. Uno en modelador BIM para Civil 3D,
otro de revisor BIM, que nos hemos inspirado en, obviamente, como podrán ver, en el de Plan BIM de Chile, y un curso de BIM Manager, que no nos hemos inspirado en ninguno de los particulares, sino que hicimos una propuesta propia. Y esto lo realizamos a través de 3 grandes profesionales, Daniel Noblovitz, Sergio Lippmann y Gabriel Benítez, licenciado Noblovitz, y los arquitectos Lippmann y Benítez, que son los que van a presentarnos hoy de qué se trata, no su curso, sino el rol que van a avanzar en su curso. Si les parece, comenzamos por el licenciado Noblovitz, dado que Daniel va a explicar qué hace un modelador BIM, en particular para obras realizadas con Civil 3D. Daniel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Si querés Sebastián. compartir pantalla, te voy a hacer... Compartiendo pantalla. ¿Podés compartir pantalla? No, me dice que... Ahí te dice coadministrador, coanfitrión. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar hoy de esta charla, de esta reunión. Y como dijo Sebastián, lo que voy a tratar de resumir en estos minutos es qué es lo que hace o cuál es la responsabilidad y la función de un modelador BIM de AutoCAD Civil 3D. Generalmente pongo acá una diapositiva de presentación, me agarró esta nostalgia, no sé si todos los que están hoy en el fórum alguna vez se pararon frente a una mesa de estas, pero sí supongo que algunos. Así que vamos a entrar de lleno en el tema. Civil 3D. Civil 3D es un software, una herramienta más dentro de lo que es en la metodología BIM. Y en el proceso o en todo el ciclo de vida de una construcción, Civil 3D se puede usar en todas estas etapas que ustedes están viendo, cuando decidimos realizar un proyecto, renovar o de nuevo realizar un proyecto. En esa renovación nosotros podemos utilizar Civil 3D, por ejemplo, para los primeros relevamientos o crear los primeros modelos de terreno. En los diseños conceptuales, aunque tenemos otros software como es InfraWorks o como es algunos otros de otras empresas, no solo de Autodesk, también podemos realizar el diseño conceptual, pero Civil 3D puede aportar parte de esos conceptos necesarios primeros para el diseño. Sí, Civil 3D está muy como herramienta principal en lo que es el diseño detallado de la infraestructura. Podemos hacer una serie de análisis y vamos a ver en el transcurso de esto cuáles son los como modelador BIM en Civil 3D, cómo utilizamos esta herramienta para hacer documentación del proyecto, para planificar y ejecutar el proyecto. También es útil en la logística y también va a dejar una cantidad de datos y podrá ser utilizado en su mantenimiento y funcionamiento. ¿Cuál es el rol del modelador BIM? El objetivo del modelador BIM es que pueda saber aportar al proyecto, al modelo, toda la información necesaria, y de ahora en más cuando hablo de información hablo no solo de la información alfanumérica, digo información gráfica y alfanumérica, todo lo que es vectorial, imágenes y todo lo que los datos que implican un modelo inteligente, deberá saber qué es lo que tiene que aportar, cómo saber utilizar la herramienta para aportar lo necesario y saber también qué tiene que obtener del modelo para realizar su trabajo. Como sabemos, BIM trabajamos en un modelo único, 3D inteligente, entonces necesitaremos extraer del modelo lo que necesitemos como información y devolver al modelo lo que nos están exigiendo. Nuestras herramientas son básicamente, dijimos, Civil 3D, que incluye todos los comandos de AutoCAD, todo lo que es AutoCAD Map, que es todo lo que es GIS,
todo lo que es sistema de información geográfica, AutoCAD Civil propiamente dicho, Vehicle Tracking, que es acá son, vienen a ser aplicaciones también de Autodesk, que hacen algunos análisis de tránsito y demás, y Raster Design, que nos aporta toda la parte de imágenes. Pero básicamente tenemos que dominar sí o sí AutoCAD Civil 3D. Como modeladores BIM deberemos dominar eso. Ahora, ¿cómo debe pensar un modelador BIM? Tenemos una serie de objetivos intermedios hasta llegar al objetivo final, y debemos, para comenzar a trabajar, pensar al revés. Es decir, nosotros necesitamos saber cuál es nuestro objetivo final y a partir de ahí comenzar a trabajar. Si nosotros comenzamos a trabajar sin saber cuál es nuestro objetivo final y cuáles son las necesidades y los criterios y las exigencias del modelo, haremos un trabajo tal vez por demasía en algunos datos, o nos faltarán alguna información, o haremos un trabajo no acorde con el nivel de datos exigentes, con el level of details, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos primero pensar cuáles son las exigencias, en base a eso establecer los criterios para comenzar nuestro trabajo como modeladores BIM. Esto es muy importante y por supuesto nos vamos a basar en lo que es el plan de ejecución BIM. Si bien el modelador BIM a veces no tiene acceso a este documento, al plan de ejecución BIM, o quizás le va a resultar complicado porque es un documento muy extenso que abarca un montón de temas y demás, sí, en base a ese documento, el coordinador BIM o el BIM Manager o cualquier otro actuante dentro del modelo BIM deberá explicarle al modelador BIM en civil cuáles son las exigencias del plan de ejecución. Dicho esto, vamos a empezar a entrar en diferentes conceptos bajo la premisa de que acá no vamos a enseñar civil, ¿no? O sea, suponemos que sabemos manejar el programa, pero sí vamos a entrar en algunos conceptos de cómo vamos a utilizar Civil 3D para que nuestro aporte dentro de la metodología BIM sea realmente útil y óptima. En la colaboración con otros programas, con otros datos, con otras bases de datos, es muy importante tener en claro estos dos conceptos: el de importar y exportar información y el de conectarse a una información. La gran diferencia acá está en que AutoCAD Civil sabe tanto importar y exportar, por ejemplo, de servicios de información geográfica, de shapes, de cualquiera de los formatos que nosotros conocemos en el mercado, sabe tanto importar como exportar esos formatos, y también sabe conectarse a datos. Cuando nosotros nos conectamos a un dato, esa conexión queda establecido, ese link, por lo tanto es una información dinámica. Cuando nosotros importamos y exportamos, tenemos que tener en cuenta que esa información es estática. Una vez que importamos de Revit, ¿sí? A Civil, o exportamos de Civil a Navisworks, o exportamos de Civil a InfraWorks o a ArcGIS o a lo que sea, esa información es estática. En cambio, cuando nosotros conectamos, linkeamos una información, esa información se va a actualizar en forma automática. Entonces deberemos saber cuándo tenemos que hacer una cosa o la otra. Vamos a empezar por lo básico de tener un modelo del terreno, y quería hablar un poco de 2 segundos sobre nube de puntos porque es una de las metodologías que se está utilizando, o sea, se populariza. Creo que todos saben o sabrán lo que es el relevamiento por láser. Es un relevamiento muy útil que últimamente se utiliza muchísimo
tanto en campo como en arquitectura o en edificios. Y el proceso es bastante simple. Nosotros tenemos que tener recaps. En recaps nosotros convertimos la nube de puntos a formatos RCP o RCS. De allí podemos ir a AutoCAD Civil y obtener el modelo 3D del terreno. Este es uno de los procesos de conseguir el modelo del terreno hoy en día, que Civil tiene la capacidad de convertirlo en un modelo 3D de terreno, siempre y cuando nosotros lo hemos convertido y hemos indexado ese archivo de nube de puntos a un archivo RCP o RCS, que es algo bastante simple, es simplemente 2 clics de traer el archivo láser a recaps y de guardarlo en un formato amigable a todo lo que es AutoCAD. Tenemos también hoy en día en AutoCAD Civil 3D la posibilidad de dialogar con los sistemas de información geográfica. Cuando hablo de sistema de información geográfica, me refiero a cualquier base de datos de sistema de información geográfica, sea Oracle, SQL o formatos en Shape, pero también hoy en día podemos conectarnos a lo que es la conexión a ArcGIS Online, que esto da una conexión, unas posibilidades muy importantes de acceder a información, y cada vez más BIM está integrando lo que es sistemas de información geográfica, lo que es GIS, porque allí hay mucha información muy útil. Hoy en día, desde las municipalidades hasta las provincias, tienen una cantidad de información muy importante puestas en sus sistemas de información geográfica, que a la hora del modelo, ya sea de infraestructura existente, de modelos de terreno, etcétera, nos vienen muy bien para el diseño de infraestructuras nuevas. Y esto Civil 3D lo puede conectar y establecer interferencias, establecer cortes, etcétera, etcétera. La conexión con lo que es Esri es muy importante hoy en día y es totalmente funcional. También puede guardar, o sea, es de ida y vuelta. Hoy en día Civil 3D también puede guardar información en los sistemas de información geográfica. Otra de las herramientas que tiene Autodesk es InfraWorks, y vamos a empezar a ver cómo Civil 3D habla con otras herramientas. El modelador BIM, modelador de Civil 3D en BIM, tiene que saber cómo preparar sus archivos y sus modelos para que sean compatibles con otras herramientas y con otros software. Uno de ellos es InfraWorks, que es un software, para el que no lo conoce, es un software que trabaja en 3D renderizado, y lo que se usa InfraWorks es para la primera etapa del proyecto, que es lo que es el proyecto conceptual, y se usa también para mantener un render real de entorno del proyecto. Y Civil 3D sabe conectarse, importar y exportar archivos de InfraWorks. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad, si no tenemos ninguna información topográfica del terreno, cuando me refiero a ninguna información, no tenemos un relevamiento propio hecho, InfraWorks puede darnos una información topográfica básica de cualquier parte del mundo, una base de datos de Bing Maps. Ese terreno existente de InfraWorks puede ser traído a Civil 3D para comenzar a diseñar, diseñar conceptualmente, diseñar según por supuesto, la precisión que nosotros necesitemos establecer. Así que también podemos en nuestro país traer los modelos del IGN, cosa bastante importante, donde el IGN tiene una precisión muchísimo mayor que lo que trae Bing Maps. Nosotros podemos entrar a la página del Instituto Geográfico Nacional
bajar de allí el modelo del terreno a InfraWorks y de allí a Civil. Esta es una de las formas de trabajo que puede el modelador Civil 3D conseguir las primeras o el primer terreno existente. Con Revit, esto es uno de los pasos a veces que más duelen, en el sentido de que en general he detectado que la gente no establece esta conexión, y es muy importante. Los proyectos BIM muchas veces tienen una dualidad de trabajo, Civil y Revit, ¿sí? Si nosotros hacemos un proyecto de vías férreas, las vías podrán hacerse como obra lineal en Civil, pero las estaciones, por ejemplo, deberán hacerse en Revit o en algún otro programa arquitectura. Si hacemos un puente, por ejemplo, deberemos tener en Revit. Bueno, Civil 3D y Revit se conectan y tenemos que saber cómo conectarlo y cómo pasar información de uno a otro. Por ejemplo, si hacemos un proyecto de un puente, en Civil 3D podremos hacer la geometría del puente, pero el diseño en detalle del puente deberá hacerlo en Revit, pero Civil 3D deberá proveer, y el modelador BIM, el Civil 3D, debe saber cómo proveer lo que es la rasante del puente, lo que es el antes y el después del puente, lo que es vial, y deberá saber dar una serie de datos para que pueda en Revit luego modelar y diseñar el puente. Si hablamos de Revit, también es muy, muy importante la georreferenciación, cosa que a veces los arquitectos o ingenieros de estructuras o demás que trabajan en Revit no están acostumbrados a georreferenciar, a ubicar en el mundo, en el mapa, ¿sí? el objeto o el edificio o la estación o lo que nosotros diseñemos en Revit, y Civil 3D tiene la posibilidad de darle a Revit esa georreferenciación para que luego pueda todo ser superpuesto en forma correcta dentro del modelo total. Es muy, muy importante este punto, porque nosotros no podemos construir un modelo, superponer los diferentes archivos y los diferentes modelos que vienen de las diferentes disciplinas si no están georreferenciados correctamente. Así que tenemos también que saber cómo pasar de Civil a Revit. Civil últimamente ha adicionado, en los últimos años, ha adicionado una parte importante para lo que es vías férreas, y también tenemos, por ejemplo, la ubicación del borde del andén, desde donde podría partir Revit geométricamente para construir el andén, la estación, etc. Vamos a ver entonces ahora el tema de Navisworks. Esto es una pasada rápida, más que nada de lo que, vuelvo a decir, el modelador BIM en Civil 3D, además de saber... Perdón que te interrumpa. De tu bloque están quedando 5 escasos minutos. Por bueno, eso después, en el momento de preguntas, si querés... Civil 3D hay que saber cómo pasar a Navisworks. Navisworks es el que reúne el modelo y nosotros tenemos que saber cómo pasar allí. Hay varias formas, como objetos de Civil, como objetos sólidos. Tenemos que, como modeladores BIM, saber cuáles son las exigencias y cuáles son nuestras posibilidades de hacerlo. BIM 360 o cualquier otro sistema en la nube, también para compartir, hoy en día se comparte en la nube. Tenemos que saber cómo trabajar, cómo diseñar para que nuestros archivos y nuestros modelos Civil 3D puedan ser leídos en la nube, puedan ser dinámicos en la nube. El trabajo en campo, cuando nosotros mandamos a BIM 360, el que trabaja en campo, el que hace el replanteo, por ejemplo, deberá tener los modelos listos y los informes como para poder trabajar en Revit, en
en la nube. Normas y estándares. Civil 3D nos da la posibilidad de trabajar con plantillas, es importantísimo el tema de plantillas, tener los ensamblajes adecuados, los formatos de archivos que nosotros podemos hacer en Civil, podemos establecer verificaciones personalizadas, darle las ecuaciones que nosotros queremos que verifique, integrar todo lo que son las normas del plan de ejecución, que automatizarlas lo mayor posible en la plantilla, en los ensambles, en los formatos, en las verificaciones, para que minimizar los errores. Vamos también a necesitar saber que podemos hacer una serie de análisis, cuencas, líneas divisores de aguas, vamos a poder establecer volúmenes y comparar volúmenes, vamos con Vehicle Tracking a poder hacer, por ejemplo, verificación de curvas y recorridos de coches, de aviones, establecer zonas de influencia de los motores de un avión, por ejemplo, todas esas posibilidades de AutoCAD Civil y esa potencial, el modelador BIM tiene que conocer para saber trabajar. Y uno de los últimos temas, que es, lo dejé para el último, es un tema muy importante, es trabajar con objetos referenciados, lo cual nos permite crear un archivo donde tenemos información, crear otro archivo y traer y referenciar información, objetos que están en otro archivo, referenciarlos en el siguiente, y en ese siguiente utilizar la información. En este ejemplo hacemos un corte de una superficie que está en otro archivo. Esto nos permite trabajar en forma dinámica, con toda la información, sin crear archivos de gran envergadura, y pudiendo compartir y trabajar los diferentes aspectos de un proyecto, dividir el trabajo, el subir al modelo únicamente lo necesario en el modelo y no todos los cortes y todo lo que tenemos en Civil. Esto es muy importante de conocer, y llegué con los 5 minutos. Casi, no los controlé porque confiaba ciegamente en vos, así que no lo controlé. Pero Gracias. pantallazo Gracias. de lo que es necesario para el modelador BIM en Civil, más allá de conocer, por supuesto, la herramienta en detalle. Después vamos a comentar que para aquellos que quieran Civil 3D puro y duro, tenemos dos opciones, las dos con la misma persona, que es Sergio, aunque ahora Sergio está en otro tema, en otro rol en este webinar, pero si querés, Sergio, tomate un par de minutos para hablar de la versión asincrónica de Civil 3D y de la versión sincrónica, que justamente tenemos otro webinar este jueves, si no me equivoco, a la mañana. Damos pie entonces con esto al otro especialista que nos acompaña hoy, el arquitecto Sergio Lipman, que hoy está como docente del curso Revisor BIM, pero que también en la Escuela de Gestión está a cargo de Civil 3D como curso de herramienta. Sergio, te escuchamos. Sergio. ¿Vos, Daniel, lo escuchás a Sergio? No, no lo escucho en este momento. ¿Ahora me escuchan? Hola, ahora hola. Perfecto. Sí, ahora sí. Me juega algunas malas pasadas, Zoom. A vos también, Sebastián. Pero bueno, decía recién que me encantó, Daniel, la primera diapositiva que pusiste. Me acuerdo de una vez que fui a ver a una docente en un galpón del puerto donde había por lo menos 100 tableros de dibujo de Vialidad Nacional. Me impresionó muchísimo eso, pero bueno. Nos van a enganchar la edad, Sergio. Se nos ve el DNI ahí, pero bueno, ya hemos pasamos del tablero de dibujo al CAD y ahora nos toca del CAD al BIM, todas las revoluciones. Bien, bueno, hoy me toca hablar de roles BIM, del rol de revisor BIM. Y vamos a hablar hoy de qué pasa con el revisor BIM en relación a lo que son las fases de proyecto, en relación a lo que son las etapas de proyecto. Vamos a pensar un poquito más que lo que comentó Sebastián acerca de los roles BIM, y le vamos a apuntar al rol del revisor de BIM, básicamente también como control de calidad y consistencia de los modelos, pero no solo eso,
sino también de los procesos. Entonces, primero, Daniel habló de lo que son los planes de ejecución BIM. Un revisor BIM debiera entender por lo menos cuáles son las preguntas que provoca la ejecución de un plan de ejecución. Cuando yo tengo que empezar a pensar en BIM, como decía Daniel, tengo que empezar por el final. Me tengo que hacer las preguntas de a dónde quiero llegar. ¿Qué objetivos tiene el uso del BIM? Si quiero cómputo, si quiero plano, si quiero gestión de obras, si quiero mantenimiento y operaciones, si es para el proyecto, si es para hacer una licitación, qué lugar ocupo como revisor de todo ese proceso. ¿Quién hace el proyecto? ¿Quién hace la obra? ¿Cómo son las relaciones contractuales? Y el resto de los ítems que hacen al desarrollo de un proceso BIM. Entonces, ¿qué lugar ocupa el revisor BIM? ¿En qué fase del ciclo de vida de un proyecto? ¿Y en qué etapa actúa? ¿Qué función cumple también? Y en esto yo me voy a basar, como bien señaló Sebastián, en el esquema chileno, el esquema del plan BIM, que es excelente para definirlo, pero bueno, también tratando de adaptarlo a nuestra realidad. Y el revisor BIM, lo primero que se va a tener que preguntar es en qué fase estoy actuando. Si estoy en la programación de la obra, en el diseño conceptual, en el diseño detallado, en la gestión de la obra, en la operación y mantenimiento, cuál va a ser la función que va a cumplir y cuáles van a ser las normas, las tecnologías, las políticas y cuál es el rol que va a ocupar dentro de ese esquema. ¿En qué etapa de implementación? Sabemos, por experiencia, que es muy difícil implementar BIM completo de una vez y para siempre. BIM no solo es un proceso, sino que es un proceso su implementación. Yo voy a partir de una etapa pre-BIM, voy a tener una primera etapa en donde lo que va a hacer es un pequeño estudio, una pequeña ingeniería, un pequeño equipo de una empresa, va a tener la etapa que se llama modelado de objetos, es decir, siempre estamos hablando de modelado gráfico, alfanumérico, estamos hablando de datos inteligentes, datos paramétricos e inteligentes. Luego va a haber una etapa 2, en donde se va a basar en la colaboración basada en modelo, en donde diversas disciplinas van a poder interactuar entre sí, y esto tendrá que ver con las redes y las posibilidades de interacción que tienen. Y luego una etapa 3, en donde se habla de una integración basada en la red, porque podemos hablar de modelos que están compartidos y donde cualquiera de los roles que participa de la actividad pueden acceder a él de manera interactiva. Estamos hablando directamente de datos en la nube. En Plan BIM especifica con muchísimo detalle cuál es la función del revisor BIM y vamos a preguntarnos qué pasa en cada una de las etapas. Digamos, qué funciones tiene que tener. Digamos que si yo estoy en la etapa 1 de modelado basado en objetos, el revisor BIM va a tener que tener algunos conocimientos técnicos, no va a necesitar modelar, no necesariamente. Sabemos que los roles pueden ser ocupados por una persona, puede ocupar varios roles, y varias personas pueden ocupar un rol. No es un rol igual a una persona. Entonces, el revisor BIM va a tener que tener un determinado nivel de conocimientos técnicos como para poder analizar el modelo, va a tener que estar especializado en lo que es encontrar las fallas del modelo. Cada disciplina y cada herramienta, estamos hablando de herramientas BIM, ya sea Archicad, Revit, formatos IFC o lo que sea, la persona que esté a cargo de la revisión va a tener que tener conocimientos técnicos y un nivel de operación de las herramientas que no es el mismo del modelador. ¿Por qué no es el mismo? Porque no va a necesitar conocer en detalle cómo hago para colocar el último tornillo modelado. Entre paréntesis, nunca se modela hasta el último tornillo. Pero bueno, vamos a ponerlo como ejemplo.
Lo que sí va a tener que poder hacer es conocer estas herramientas para poder hacer la revisión del modelo, que es un nivel diferente, digamos. Voy a tener que poder extraer datos, comparar datos, tomar, por ejemplo, en cálculos 2 métodos de cálculo de movimiento de suelos o 2 extracciones de cómputos que sean comparables, que me permitan revisar un determinado modelo. Pero no solo eso, sino que también va a tener que estar a cargo de revisar qué relación hay entre, por ejemplo, el nivel de detalle de un modelo y los contratos que están asociados. Entonces va a tener que ver con las políticas, con los pliegos de licitación, con que esto sea coherente entre sí. Y así, podemos seguir adelante. Entonces nos preguntábamos qué es un rol BIM. Un rol, dice el plan BIM, que es una función que se ejerce en alguna etapa del desarrollo y operación de proyectos en base a capacidades que se suman a otras capacidades que no son BIM. Por eso yo les hablaba de políticas, de sistemas de contratación, de flujos de procesos. ¿Y para qué se definen los roles? Bueno, Sebastián lo explicó bien, para determinar las capacidades BIM y los procesos que requieren los actores involucrados. Según el plan BIM, vamos a empezar por lo que no es. Un rol no es una disciplina, un rol no es un cargo, los roles no son nuevos empleados o funcionarios, sino que son funciones, básicamente. Son funciones que las va a poder ejercer un rol, una persona, un rol, muchas personas, o varios roles, una persona, y esto va a estar determinado por el tamaño de la disciplina, el tamaño del modelo, el tamaño de la organización. Entonces, el revisor va a tener que controlar que tanto los modelos y los proyectos sean diseñados según las bases técnicas, las normativas o los estándares y los planes de ejecución. Quiero decir que no va a tener que conocer todo el plan de ejecución, pero sí la parte que tiene que ver con la definición del modelo. Entonces, por un lado va a tener que visualizar y verificar la información de la geometría y los datos, y por otro lado, la experiencia requerida va a tener justamente que ver con esto que yo les decía, que es el conocimiento de los objetivos técnicos y normativos del proyecto, es decir, tengo que saber de la disciplina, pero también voy a tener que tener un nivel de conocimiento de operación de las herramientas, y dependiendo de la etapa BIM en la que en la que el revisor se esté desenvolviendo, va a tener que entender cómo está funcionando, cómo es el sistema colaborativo, si es una red local, si es una colaboración en la nube, si es solo local, ¿sí? Cuál es el marco normativo y los estándares, el marco contractual entre los diferentes agentes, y va a poder visualizar y verificar la información en cada etapa del ciclo de vida. Finalmente, vamos a echarle un vistazo a algunas herramientas para ver de qué se trata la revisión en BIM. Por ejemplo, permítanme cambiarme un poco. Yo ahora estoy compartiendo mi pantalla de Revit. ¿Se está viendo? Es una pregunta para ustedes. Sí, perfecto, Sergio. Gracias. Bien. Entonces, acá yo tengo varias pantallas, varias vistas a la vez. Tengo una planta, tengo una sección, tengo un plano compuesto y tengo un 3D y un cómputo. Entonces, lo que yo voy a tener que poder hacer acá es saber que, un segundito, ahí estamos. Saber que a medida que yo voy construyendo mi modelo, fíjense que se van rellenando las diferentes partes del modelo. Entonces, ¿el revisor BIM tiene que saber hacer esto? No, no necesariamente, pero tiene que saber que acá hay una coherencia y que yo, desde un corte, desde una vista, desde una planta, voy a poder revisar la geometría, pero también
va a tener que ser coherente, con, con los cómputos, y estos me van a dar valores que me van a servir para hacer la revisión. Esto es en un caso, por ejemplo. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, en Civil 3D, una de las cosas que nos pasan es que estamos habituados a trabajar en Civil 3D, como la documentación es 2D, todavía en obras viales, obras hidráulicas, obras ferroviarias. No muchas veces los operadores verifican en 3 dimensiones. Y pasan estas cosas que estoy mostrando acá. Errores típicos de Civil 3D o de cualquier modelador de tipo Data Terrain Model, de tipo modelador de obras lineales. Estamos hablando de Civil 3D, pero es un caso. En este caso, una cosa que tiene que poder hacer el operador es revisar en 3D y conocer cuáles son los errores que genera determinada herramienta, como estos que estamos viendo, o esto que está acá, donde yo, a partir de este rayado en amarillo, voy a generar un cómputo de volúmenes por el método del área media de las secciones, y si esta sección no recorta perfectamente en mi terreno, mi perfil tipo, como se muestra arriba, el cómputo va a ser erróneo, ¿sí? Y lo mismo, digamos, acá abajo se muestra la solución de esto, cómo tiene que ser, y arriba cómo no tiene que ser. Lo mismo en este caso, donde son errores típicos de Civil 3D estos, en donde hay un cálculo de peralte que debe verificarse en la sección transversal, porque si no tenemos nuevamente la versión incorrecta arriba, la versión correcta abajo. Esto, digamos, en Civil 3D, a partir del análisis en 3 dimensiones, a partir del análisis en secciones transversales, perfiles, etcétera, con verificación de geometría, y luego aprovechar que Civil 3D, por ejemplo, tiene 2 herramientas de cálculo de volúmenes. Entonces, como son métodos diferentes, también es una forma de hacer una revisión. Esto desde el punto de vista de las herramientas, exclusivamente. Y acá tenemos, por ejemplo, alguna herramienta de revisión como Navisworks. Navisworks, ahí me comí la S, pero Navisworks me permite hacer detección de interferencias, y la detección de interferencias podría ser parte de las funciones del revisor BIM, dependiendo de cómo se configure, el equipo de trabajo. Vamos a ver algún caso. Estamos hablando de cómputo de volúmenes. En Civil 3D yo puedo verificar que acá tengo un determinado volumen neto calculado a partir del movimiento de suelos, pero también tengo herramientas que me permiten generar otro cálculo de volúmenes que puede ser comparable. Acá tengo que tener cuidado, tengo que tener criterios específicos, entender cómo funciona. No tengo que saber modelar un distribuidor, pero sí tengo que poder entender como revisor cuáles son las herramientas de análisis que me brinda Civil 3D. En este caso hay un método de cálculo por integrales punto a punto entre 2 superficies. Esto me da un valor, y acá yo podría decir, bueno, pero esto me da 564 metros, y acá me está dando menos 51. Tengo 700% de diferencia. Bueno, no, algún criterio tengo que tener, porque yo acá estoy moviendo alrededor de 107.000 metros cúbicos. En 107.000 metros cúbicos, un 0,5% de diferencia es un dato correcto, porque son métodos de cálculo diferentes. Por otra parte, podemos echarle un vistazo también. Acá tenemos un modelo de una edificación, en donde si yo paso una detección de interferencias, esto es Navisworks, entonces acá yo puedo, normalmente las detecciones de interferencias se hacen grupos de objetos pequeños contra grupos de objetos pequeños, no es todo contratado nunca porque es inmanejable. Pero
en este caso podemos hacer muros contra instalación eléctrica, y cuando ejecuto la prueba, yo tengo muy buenas herramientas de revisión que me permiten ir detectando cada una de ellas, e inclusive, si tuviera en este momento conectado este modelo vinculado con el modelo en Revit, esto me permitiría ir a Revit, corregirlo y volver para atrás. Y eventualmente acá dar por resuelta determinada interferencia. Esto es un poco lo que quería comentar. Y finalmente, les comento que durante este mes vamos a arrancar con un curso de revisor BIM de 6 clases, con el programa que está actualmente en pantalla. Este programa va a tener un rato conceptual, tratando de no aburrirlos demasiado, y después un poco de práctica para mostrar justamente cuáles son los puntos en donde, desde la parte técnica de las herramientas, yo puedo hacer revisión de modelos. Y bueno, Sebastián me pidió que comente que en la escuela tenemos 2 cursos de modelador en Civil 3D. Directamente son cursos específicos de desarrollo de obras lineales en Civil 3D. Hay un taller de entrenamiento de 7 clases, son alrededor de 17 horas y media, son 7 clases de 2 horas y media. Creo que el jueves a las 10 de la mañana vamos a dar un webinar sobre este curso, sobre el contenido del curso, y esto creo que es a partir del 22 de octubre, una fecha por el estilo. Pero también hay un curso de Civil 3D de e-learning. Esto es un curso sobre la plataforma de e-learning de la escuela, en donde hay un conjunto importante de videos que van llevando el temario de Civil 3D desde lo más elemental hasta lo más complejo, y esto se puede cursar en cualquier momento, en los horarios que ustedes les vengan bien. Tiene la plataforma, están los videos, están los foros de consulta que permiten hacer consultas, y bueno, yo trato en general de que esas consultas contestarlas lo más rápidamente posible dentro de mi capacidad. Bueno, hasta acá llega la presentación sobre el tema de revisor BIM, y bueno, los espero en el curso de... Gracias, Sergio. Después te voy a preguntar si este no es el curso exacto para un funcionario público que tiene que inspeccionar modelos BIM, pero no tiene que aprenderse 60 horas de Revit o 60 horas de Civil, pero te la dejo para después la pregunta. Vamos ahora al tercero de los roles, el famoso BIM Manager. ¿Qué hace un BIM Manager? Bueno, quizás solo Dios lo sepa exactamente. Nosotros vamos a tratar de definirlo, al menos de una manera amigable que nos permita avanzar en el conocimiento de este rol. Para eso hemos invitado al arquitecto Gabriel Benítez, que dentro de la escuela se desempeña también como coordinador académico de la diplomatura en implementación BIM en obras, que está ya casi terminando por lo que va el año, y es profesor también de otros cursos, por ejemplo, implementación BIM en pymes, y en este de BIM Manager. Gabo, te escuchamos. Bueno, gracias, Seba. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias también, Daniel. Gracias también, Sergio. Les voy a compartir la pantalla. Yo, la verdad, mientras escuchaba hablar a Daniel, a Sergio y a Seba al principio, recordaba constantemente este encuentro que nombraba Seba, medio catártico, de gente tratando de definir qué era un BIM Manager, o qué era un BIM Coordinator, o qué era un BIM Champion, o qué era un BIM, que es el rol comodín, digamos, es el rol que nunca sabemos qué es, pero todos sabemos quién es dentro de la organización. Y bueno, eso que contaba Seba había sido una charla en Autodesk University en Las Vegas, en la que una persona que llevaba varios años trabajando de BIM Manager en una empresa,
había planteado una mesa redonda para plantear preguntas o dudas o compartir experiencias acerca del rol. Y no sé vos, Eva, pero yo me acuerdo de estar asombrado de la similitud de los problemas que teníamos. Él, que trabajaba en Nebraska, la gente que estaba presente, que trabajaba en Europa o en India o en Estados Unidos, nosotros que trabajábamos en Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba. Así que realmente tenía un tono medio de sesión de terapia grupal porque nos mirábamos todos como diciendo, wow, mirá, a mí también me pasa esto generalmente. Así que el rol de BIM Coordinator, o BIM Manager, o BIM Champion, o BIM, como quieran nombrarlo, como lo conozcan el día de hoy, es un rol que lleva mucho tiempo presente porque decanta naturalmente de la forma de trabajar en BIM. Yo creo que con el paso del tiempo han aparecido nuevos roles, han ido apareciendo nuevos roles, se han ido definiendo normativas, ya sea a nivel gubernamental o a nivel privado, desde Argentina, Chile o distintos países, Colombia, como mostraba Seba, el BIM Forum Argentina, el BIM Forum Latinoamérica. A lo largo del paso del tiempo se ha tratado de ir estandarizando o regulando la actividad BIM, y han ido apareciendo nuevos roles, pero el rol de BIM Coordinator o esa diferenciación entre lo que es el equipo de modelado y alguien que oficia de coordinador es tan antiguo como el BIM porque decanta de esa nueva forma de trabajar, en la cual lo que estamos haciendo es trabajar colaborativamente, ¿sí? Nosotros con Seba también cuando preparábamos la diplomatura BIM o cuando preparábamos la charla de implementación BIM o los webinars o los cursos, nos hicimos una promesa de caballeros que es no mostrar nunca la diapositiva de qué es BIM, porque queremos salir de esa primera etapa y creemos que ya están dadas las condiciones para salir de esa primera etapa, que ya hay espacios en los cuales se viene charlando de BIM hace mucho tiempo, que ya hay conocimiento acerca de BIM y que la industria privada o la pública en el país ya han avanzado de esa etapa inicial. Pero siempre es bueno recordar como decían Sergio y Daniel, siempre es bueno recordar estas formas de trabajo, ¿no? Y entender que yo veía las fotos de los tableros y recordaba mi colegio secundario. Yo en el colegio secundario llegué a experimentar la transición de las 3 etapas, como decía Daniel, pasé de dibujar a mano a dibujar en AutoCAD y en el último año con Servim. Y bueno, la verdad es que en esa transición de paradigmas, para mí siempre es importante recordar qué es lo que delimita el paradigma en el que estamos ahora o cuál es el fuerte del paradigma en el que estamos ahora, y yo creo que es el trabajo colaborativo. Y en esa cuestión de trabajo colaborativo necesitamos algún dispositivo de orden. Necesariamente aparece alguien que cumple esa función de semáforo, digamos, ¿no? Entonces, a eso quería llegar con esto de que el rol de BIM Coordinator, o BIM Manager, o BIM Champion es tan viejo como el BIM, porque si somos 4 trabajando en el mismo archivo, alguien tiene que decidir quién hace qué, cómo lo hacemos, hasta dónde llego yo y hasta dónde llega la persona que está al lado mío. Me está dando el sol directamente en la cara, parece que estoy en el más allá, pero ahora no puedo ir a correr la cortina. Así que bueno, el rol de BIM Coordinator es medio una cuestión implícita, y quiero resaltar algo que para mí es fundamental, que decía Sergio, con el tema de los roles y las personas, los roles y los actores. No necesariamente estamos hablando de un título de nobleza, como decíamos recién, digamos, no es que viene alguien con la espada del rey Arturo y te nombra BIM Manager, sino que es un rol, y los roles y los actores son variables. Entonces, como decían en esta charla que nombraba Seba,
hay muchas personas que quizás están ejerciendo de BIM managers sin saberlo, o sin tener el sombrero que diga BIM manager, digamos. El BIM manager originalmente es quien coordina el equipo de trabajo y quien diagrama la estrategia de trabajo en un entorno BIM. Después, en el día a día, este rol empieza a expandirse y los límites de este rol empiezan a difuminarse, y ahí es donde encontramos esta sesión de terapia grupal en la cual todos decían, bueno, pero yo hago todo esto, y en la definición de BIM Manager no está esto, pero yo en el día a día termino haciendo todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y llegué a ser BIM Manager no porque nadie me haya preparado para ser BIM Manager, sino porque la transición que termina decantando en el día a día del trabajo BIM es que el BIM Manager termina siendo el que modela mejor, o el que sabe resolver ciertos problemas del día a día. Entonces, en los ponchazos del día a día, BIM Manager termina siendo el que tiene mayor habilidad dentro del entorno de trabajo, pero en este esfuerzo colectivo de estandarización y de limitación y definición de los roles, me parece que está bueno empezar a combatir eso, digamos, en esa charla que hablábamos. Todo el mundo planteaba su experiencia como BIM manager y todos nos sentíamos identificados porque obviamente yo llevo 4 años siendo BIM manager en la empresa en la que trabajo, y obviamente al día de hoy a veces estoy una mañana poniendo cotas, digamos, y está bien que sea así, pero bueno, siempre está ese límite entre el rol idílico en el cual un BIM manager está gestionando un proyecto en una capa superior, y después el día a día hace que quizás cumplís el rol de BIM manager durante cierto tiempo y después durante cierto tiempo cumplís otro rol, que sería yo poniendo cotas, digamos. Quizás las primeras 4 horas de la mañana estoy revisando warnings como si fuera un BIM manager, y después otras 4 horas estoy poniendo texto. Entonces, en esas definiciones de roles y en estas conversaciones que venimos teniendo, hay un montón de definiciones, como contaban Sergio y Daniel. Están las de Plan BIM, que a mí también me parecen fantásticas, si pueden, vayan a verlas. Pero yo me quedé para esta conversación con esta diapositiva que sale de una página que se llama BIM Corner, que estaba en inglés. Yo la traduje a una versión un poco más escueta, digamos, por los límites de tiempo que tenemos en esta conversación. Pero para entender nosotros cuál es la definición de lo que es un BIM Coordinator o un BIM Manager en el día a día, digamos, porque me pasaba eso, que veo la definición de Plan BIM y me parece fantástica, y después veo mi experiencia en el día a día y veo cosas que no están y que sí están en estos post-it. Entonces me quedé con esta, dije, bueno, vamos a dar un pantallazo de realidad más allá de la teoría y la definición idílica de una organización a futuro. Y me parecía que este diagrama estaba bastante bueno. Entonces, ¿cuál es el objetivo o cuáles son las tareas de un BIM Coordinator o BIM Manager? En esta división, voy a hacer una pequeña aclaración antes de meterme en esto. ¿Por qué hablo yo de BIM Coordinator, BIM Manager, BIM Champion? Si ustedes se fijan, ese rol a lo largo de las distintas definiciones y de los distintos documentos va teniendo distintos nombres. A veces se dividen según la orgánica de la organización, y hay BIM Manager a un nivel ejecutivo, como una cuestión senior, como que se encarga de los lineamientos de la empresa y definir objetivos BIM de la empresa como una cuestión gerencial, y después de eso se habla del BIM Manager o BIM Coordinator a un nivel de equipo de trabajo. Entonces, si yo tengo una orgánica de 70 personas, quizás el BIM Manager no abre Revit en su vida y está definiendo cuestiones más empresariales, y el BIM Coordinator es quien está haciendo esa coordinación BIM. Pero si yo tengo una orgánica de pocas personas, probablemente esos roles empiezan a mezclarse y a fundirse entre sí. Entonces, el objetivo de esta diapositiva, y como nota al pie cada vez que hablemos del rol de BIM Manager, BIM Coordinator o BIM Champion, hablamos de esa persona que está como en
no es muy BIM pensarlo en una escala jerárquica, porque BIM es una cuestión de trabajo colaborativo, pero lo pensamos como la persona que está viendo la foto general más allá de una cuestión particular, como puede hacerlo un modelador, pero que está dentro del día a día del trabajo, ¿sí? Porque estamos hablando de softwares, herramientas, opciones, menús, clic acá, clic allá, entonces esa salvedad me parece importante de hacer. Y volviendo a la diapositiva, quiero mostrarles cómo acá la diapo lo diferencia en 4 colores, y también existe un poco ese fade, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones de trabajo del día a día, pero también estamos hablando de educación, por ejemplo. Entonces ahí empiezan a pasar las cuestiones que nos pasan en el día a día de, che, encontré un plugin que resuelve un montón de problemas que tenemos día a día de automatización de tareas, en qué momento puedo juntar a mi equipo y transmitir ese conocimiento, ¿no? En el día a día siempre es difícil encontrar esos espacios, y ahí volvemos de vuelta a la charla de terapia grupal que nombrábamos al principio. En fin, vamos a dividir el rol para un primer acercamiento en 4 zonas, si se quiere, que son educación, planeamiento, coordinación e innovación. Y me parecía que estaba bueno porque es un poco una hoja de ruta de lo que vamos a estar viendo nosotros en nuestras clases. Dentro de educación se habla de el entrenamiento del resto de los miembros del equipo. Por eso yo les contaba que en el día a día, generalmente, más allá de que ahora estamos hablando de una cuestión mucho más organizada, con estándares a nivel nacional, a nivel de empresa, en el día a día suele pasar que el BIM Manager empieza a ser el que tiene un mayor conocimiento de la herramienta o del trabajo diario, y eso empieza a necesitar una especie de comunicación entre sus pares, ¿no? Es muy común ser BIM Manager o BIM Coordinator y sentir que te tiran de la remera, Gabo, ¿cómo resuelvo esto? Y está bien que así sea porque justamente estamos hablando de trabajo colaborativo. Entonces parte de ese rol es tener más experiencia y poder transmitir esa experiencia al resto de los pares. Responder a las preguntas BIM del resto de los actores, conocimiento general del expertise de todos los miembros de la organización de cursos especializados en base a censar el equipo, constante actualización de los conocimientos propios, creación de manuales y guías de buenas prácticas. Y me dejé ese para el final porque justamente quiero que ese sea el cierre de esta etapa. El rol de BIM Manager o BIM Coordinator necesariamente tiene que contar con esta característica de proactividad y de trabajo en equipo y de solidaridad con los miembros del equipo, de una actitud proactiva de juntarlos y entender que a veces conviene parar la pelota del trabajo, frenar 10 minutos y decir, chicos, la mejor manera para hacer esto de ahora en más es la siguiente. Entonces, eso necesariamente tiene que verse reflejado en un documento para que esa información quede dentro de la organización y no se pierda en una cuestión de boca a boca. La escritura, por suerte, nos ha solucionado ese problema, así que podemos generar un documento en el cual dejemos asentados estos conocimientos. Entonces vamos a estar hablando un poco de eso, de tomar decisiones en los modelos, dejarlas asentadas en documentos, ir creando guías de buenas prácticas, estándares, eso es responsabilidad absoluta del BIM Coordinator, y entender cuáles son los mejores para el proyecto en el que estamos trabajando. Me voy a ir a la solapita innovación, y acá también... Gabo, te quedan 5 minutos, ¿eh? Dale, listo. Y acá también lo puedo ver reflejado en una cuestión del día a día, y veo mucha relación entre las dos patas. Impulso a formar parte de la industria a nivel local, automatización de tareas repetitivas, investigación y prueba piloto de nuevas tecnologías, mejora continua de los procesos y procedimientos, pensamiento lateral para brindar solución a diferentes problemas y estrategias. Como ustedes sabrán, nosotros siempre queremos reflejar que en BIM no hay decisiones escritas en piedra, y es algo que está en constante desarrollo. Entonces es parte del rol del BIM Coordinator tener ese ojo crítico para evaluar los procesos que se hacen en un proyecto y encontrar una manera o una solución alternativa que nos ahorre tiempo, que nos ahorre de repetir tareas, investigar, encontrar plugins, softwares,
conexiones con gente, foros, empresas, entender que esto es una burbuja colaborativa en la cual necesitamos el apoyo de todos. Planeamiento, esto es un poco lo que decía Sergio también, coordinación de la estrategia BIM, creación de estándares BIM, coordinación de la creación del BEP, dictado de procedimientos de modelado, esto es una parte ya más dura, las columnas de la izquierda son una cuestión más blanda del rol, esto ya es una cuestión más estricta de entender lo que es un BEP, cómo se hace, cuándo se hace, quién lo hace, qué especifica, entender qué es un estándar, qué se especifica en un estándar, cómo se elabora una estrategia BIM teniendo en cuenta el proyecto final, que es lo que decían tanto Sergio como Daniel, elaborar una estrategia teniendo eso en mente, y coordinación, manejo de las reuniones, la coordinación entre equipos, procesos de detección de interferencias, manejo de licencias, creación de componentes para las librerías, constante actualización de estrategias de modelado. ¿Cuál es el punto en común entre estas 4 divisiones para cerrar ya esta parte de la presentación? Que el BIM Coordinator empieza a ser una especie de controlador de tráfico aéreo, digamos, ¿no? Es el que está parado con el equipo de trabajo y dicen, bueno, nosotros por acá, nosotros por allá, vamos a atacarlo de esta manera, siguiendo estos estándares, estos procedimientos, estos documentos, esta forma de trabajar. Pero a su vez también hay un lado más técnico y duro que es propio del programa en el que trabajemos, que es el mantenimiento de los modelos, la resolución de problemas, warnings, advertencias, estrategias de modelado, revisión de modelos en cuestiones de salud, a ver si ese modelo está bien, si se puede compartir, si no se puede compartir, si se puede linkear, si se puede georreferenciar, como decía Daniel. Es una visión global que implica un cierto conocimiento en la herramienta, pero que también implica un montón de cuestiones blandas que son necesarias para desenvolverse en ese rol en una organización sin importar la orgánica de esa organización, si son 5 personas o si son 200 personas. Se va, estamos ahí de tiempo. ¿Querés que pasemos a las preguntas? Sí, como tu entonación no me dio el pie de que terminaba. No, yo para no cebarme. No, yo para no cebarme. Dale. Muy bien. A ver, si quieren podemos pasar a un momento de preguntas. Obviamente que toda la información de los cursos, de los 3 cursos, de los 2 cursos de Civil 3D está recontra disponible en nuestra página web, por lo tanto no tiene mucho sentido leer lo que ya está ahí escrito. Me gustaría empezar quizás por Sergio, mientras los colegas que están conectados pueden escribirnos por el chat o prender su micrófono sin mucha vergüenza. Sergio, repito la pregunta que dejé picando cuando hablaste. ¿El curso o el rol de revisor BIM estaría bastante pensado para aquella persona, tipo director de obra, tipo inspector de obra pública, que no va a aprender un montón de software, como un BIM manager, pero que tiene que controlar y dar fe de las cosas? ¿Qué te parece esta pregunta? Bien, me parece súper adecuado. Digo, en rigor, para enganchar con lo que decía Gabo, la realidad es que un BIM manager puede hacer de revisor, pero la realidad es que el revisor puede ser, dependiendo de la organización, una persona, digo, otra persona en particular, que se ocupe específicamente de revisar. Por ejemplo, la persona que controla que los planos sean coherentes con los pliegos de licitación, y si a eso le agregamos, esto venía del CAD, digamos, cuando tenía que ver la coherencia entre pliego de licitación y planos. Pero si le agregamos un modelo BIM, ahí yo requiero algunas capacidades extra que no son las del modelador, son las del revisor BIM, que tiene que tener algunas herramientas técnicas, pero no, digamos, no a fondo, ni necesariamente ser un BIM manager, mucho menos. Así que la respuesta es sí, para personal de inspección, de gestión de empresas públicas, me parece que es súper adecuado. Lo mismo para empresas constructoras. Claro, sí, una empresa constructora que tiene, por ejemplo, no sé, un jefe de obra, un jefe de proyecto que no es el responsable de la generación de la documentación, ahí sí ya puedo poner la cámara, por suerte, la generación de la documentación, sino más bien que tiene que llevarlo adelante y que tiene que dar por bueno lo que otros han realizado.
Lo que antes verificabas en papel, porque se imprimía el plano y alguien decía, sí, esto está ok o esto no está ok, hoy lo hacemos directamente por 1000 motivos distintos, lo hacemos en la nube, lo hacemos de modo online, y ahí el rol del revisor BIM. Bien. No sé si tenemos alguna pregunta por chat, si no yo sigo rompiendo el hielo. Gabo, ¿el BIM Manager tiene que saber de todos los software? Es una discusión que tenemos vos y yo por lo general, pero a ver, ¿tiene que Sí, saber de todos los software? te iba a decir eso. Es una discusión, es el huevo y la gallina, ¿no? El BIM Manager tiene que saber de todos los softwares, o tiene que saber a quién acudir cuando tiene un problema con cierto software, digo. Me parece que, como decía Sergio, lo más importante es entender quién hace qué. Entonces, tener bien delimitados los alcances de cada rol, ¿no? Porque si no, es muy difícil andar corriendo atrás de la zanahoria sin saber a quién acudir cuando hay que resolver un problema o el otro. La verdad es que no es necesario que el BIM Manager sepa todos los softwares. Yo la verdad es que hay muchísimos softwares que no manejo, pero sí me parece necesario e importante que el BIM Manager entienda los procesos en los que se usan esos softwares, quién los usa, cómo los usa, para qué se usan y en qué momento se usan, sin necesariamente ser el que está operando el software. Pero sí me parece que lo que es necesario a la hora de ejercer el rol es entender la foto general y entender la interrelación entre las partes y entre los actores. Bien, ahí ya apareció una pregunta, pero no quiero dejar pasar a Daniel. Daniel, cuando planteaste el rol de modelador BIM en Civil 3D, mencionaste un montón de software más allá de Civil 3D. ¿Por qué crees que un buen modelador tiene que saber también interactuar entre distintas plataformas de software? La metodología BIM tiene una premisa que es la colaboración. Y la metodología BIM tiene otra premisa que es optimizar nuestro trabajo. Y esa premisa, como viene acompañada de un tema económico, financiero, es indispensable. Es decir, si yo voy a modelar en BIM una vía férrea, o voy a modelar un edificio, o voy a modelar un aeropuerto, tengo que tener las herramientas adecuadas para cada una de esas partes que conforman el modelo. Como bien decía Gabo, Sergio creo que también lo dijo, a veces el coordinador BIM deberá saber cuál es la herramienta, no necesita saber usarla, pero sí necesita saber el potencial de cada una de esas herramientas. Y el modelador BIM es el responsable de decirle, sí, yo esto lo puedo hacer con Civil 3D, pero con Vehicle Tracking. ¿Por qué? Porque es lo que me da la verificación para que el avión pase por la pista o no. Con eso yo lo puedo hacer y puedo darte la información que me estás exigiendo. Y cuando me exijan, bueno, dame el modelo para que el revisor BIM o para que el coordinador BIM lo vea en Navisworks, y tendré que saber cómo pasarle mi modelo de Civil, si tengo que mandarle un sólido, si tengo que mandarle los objetos de Civil, según las exigencias. Por eso todos esos software, saber conversar con los distintos formatos, los distintos software es muy importante. Nos ahorra mucha plata en definitiva. Tener la herramienta adecuada para el momento adecuado y tener la información, si podemos sacarla de donde está. Yo sostengo siempre que toda la información está. Hay que saber buscarla, optimizarla y aprovecharla. Me hiciste acordar la frase, ¿no? El que solamente tiene un martillo cree que todo es un clavo. El que tiene varias herramientas puede usar la herramienta adecuada para el momento adecuado. Me diste la frase para explicarlo la próxima. Bien. Exactamente así. Sí. Y sin copyright. Bien, acá Antonio nos pregunta, ¿qué experiencias conocen de sistemas operados bajo metodología BIM en el área ferroviaria? Entiendo que no es que se opera trenes con BIM, sino que se gestionan las obras con BIM. Le voy a dar la palabra a Sergio Lipman porque justamente tenemos un taller sobre este tipo de obras. Bien, bueno, primero Antonio preguntaba si
el revisor es una especie de auditor. Y sí, se puede hablar de auditoría. Se puede hablar de auditoría. Lo que pasa es que uno puede hablar de auditoría en diferentes niveles, desde un nivel puramente operativo de las tecnologías o desde una auditoría completa de todo el proceso. Esto Perdón, depende... Sergio, justo Sí. esa no la leí porque me pareció que era una afirmación que decía Antonio, que daba que un nombre que puede tener el revisor es el auditor, tal cual estás contando, pero quería explicar por qué no la leí. Porque me sonó que era más comentario que pregunta. Está bien, sí, igual, digamos, mi comentario con respecto a eso era porque la auditoría puede ser de un alto nivel o de un nivel muy operativo, entonces hay que tener cuidado con eso y depende un poco siempre de la organización, de qué rol, de cuáles son las funciones que el rol de revisor debe cumplir. Y sí, digamos, experiencias de sistemas operados bajo metodología BIM en el área ferroviaria, y básicamente hoy podemos hablar de la ampliación que mencionó Daniel de Civil 3D en los últimos años con respecto a lo que son los proyectos ferroviarios. Civil 3D hoy está en condiciones de ejecutar un proyecto ferroviario con realmente buenas herramientas, pero por supuesto, como hablaban recién del martillo, hay más herramientas que complementan el desarrollo de una operación ferroviaria que tienen que ver con InfraWorks, como mencionaba Daniel, pues, digamos, con Revit también, porque yo tengo que hacer una obra lineal en Civil 3D, la tengo que terminar el puente, lo tengo que terminar en Revit, y tengo que juntar eso en algún lugar en InfraWorks o en Navisworks. Entonces, más bien hay varias herramientas que pueden confluir hasta esa decisión. Una aclaración me parece importante. Nosotros estamos hablando de todas las herramientas de Autodesk. Esto no es una operación de venta de Autodesk, ni mucho menos. Autodesk tiene una supremacía en el país de tipo comercial que un poco nos obliga, y por otra parte, en el caso mío personal, creo que en el de Daniel también, son las herramientas que manejamos y dominamos. Eso no quiere decir que haya otras. Hay muchas para el área ferroviaria. Bentley Microsystems tiene unas herramientas fantásticas, pero bueno, nuevamente el problema comercial. Tengo que recurrir al representante en Brasil, se puede, pero acá tengo 25 representantes de Autodesk que me bombardean todo el tiempo. Entonces, hay un tema ahí comercial que nos supera a todos los usuarios. Sí, eso es muy cierto lo que decís, Sergio, y está bueno que todos los colegas que nos escuchan sepan, hablamos mucho de herramientas Autodesk, hay muchísimas tan buenas o mejores dependiendo el área de aplicación. La verdad es que según todos nuestros relevamientos, alrededor del 90 y algo % de los usuarios que dicen usar algo de BIM en Argentina usan herramientas de Autodesk. Y si hablamos, la mayor parte de la gente va a hablar de AutoCAD, que es otro de los productos de Autodesk. Por lo tanto, es mayoritario, yo diría, en toda América, desde Estados Unidos hasta Ushuaia, o desde Canadá hasta Ushuaia, el uso masivo de herramientas de Autodesk. Igual las otras marcas están creciendo, son muy buenas, dependiendo de la tipología de obra, incluso son hasta quizás más recomendables. Daniel, creo que querías decir algo. No, quería adherir 100% a lo que dijo Sergio, lo que decís vos, y agregar nada más que hay mucha, hoy en día, compatibilidad entre diferentes herramientas de diferentes empresas, ¿no? O sea, que se pueden integrar bastante bien entre un Syncro, un Bentley, como dijo Sergio, y un AutoCAD, o sea, que se charlan entre ellas hoy en día, ¿no? Exactamente. Estamos en hora, 18:27, para terminar 18:30. Me gustaría hacer una pregunta que cada uno tome 1 minuto y medio, Daniel, Gabo y Sergio, porque sé que en el auditorio, por los nombres de gente amiga, gente conocida, veo que hay mucha gente de empresas constructoras. Entonces, alguien que recibe, por ejemplo, el bombardeo de, tal estado, tal área del estado, va a implementar BIM en el corto plazo, constructor se preocupa naturalmente de decir, ok, ¿cómo preparo mi empresa para responder
a la normativa futura de CBIM o a la normativa futura, no sé, de BIM Cava, que es el Ciudad de Buenos Aires, o San Juan, o Mendoza, o la provincia que sea, o si tuviéramos a alguien, colega de Chile, cuál fue el paso que dio para responder a Plan BIM. ¿Qué creen ustedes que debiera hacer rápidamente una constructora respecto de roles para alcanzar un nivel aceptable de adopción BIM y poder responder a las futuras licitaciones? Si les parece, empezamos por Daniel. Sebastián, vos estás hablando de implementar BIM en la empresa. Implementar BIM en la empresa significa, primero, tener la decisión tomada, y segundo, 2 o 3 pasos básicos. Capacitar gente, elegir la gente que sea, que esté motivada a aprender y a cambiar y a hacer nuevas metodologías, y elegir empezar por un proyecto simple. Lo peor que le puede pasar a una empresa es implementar BIM y fracasar, es decir, enrolarse en algo muy complejo, muy difícil, empezar por lo básico e ir implementando de a poco con esas 2 premisas, y si mis colegas quieren agregar algunas premisas más que las hay, por favor. Sergio, ¿qué opinas vos? Bueno, mira, un poco la experiencia es que la primera decisión tiene que venir de arriba. Quiero decir que no hay BIM si la dirección de la empresa no está comprometida con eso. Puesto en malos términos, hasta que el jefe no pega un golpe en la mesa y dice quiero BIM, la verdad es que es difícil que funcione porque la implementación de BIM es un proceso que tiene cierta complejidad. Y dentro de eso, la pregunta que vos hacías, bueno, me parece que el rol de dirección BIM me parece que tiene que estar desde el principio, por lo menos sabiendo que tiene que capacitar, que tiene que desarrollar casos piloto, que tiene que necesitar plantillas, y en ese camino es donde el resto de los roles yo creo que van cayendo, como decía Gabo, van cayendo solos. La realidad es que van cayendo solos por afinidad, por conocimiento, por entusiasmo, van cayendo solos. Gabo. Bueno, yo agrego una última cosa. Hace un tiempo tuvimos un webinar con Seba de implementación BIM en pymes y hablábamos de un informe que había hecho una empresa que se llama Data Analytics, recopilando casos de implementación en Estados Unidos. Nosotros lo tradujimos para esa conversación, de cuáles eran los principales por ahí palos en la rueda que uno se puede encontrar en un proceso de implementación. Daniel y Sergio acaban de nombrar los más importantes. Yo quiero agregar una sola cosa, que es que en esas organizaciones, o sea, coincido totalmente con lo que dijo Sergio, de que hasta que la decisión no está tomada del punto de arriba, la implementación no sucede, pero me parece importante, ya que somos 30 personas conectadas hablando de BIM, hablar también del rol del promotor, que es el que está abajo molestando al que está arriba para que llegue a esa decisión, digamos. Daniel dice que no se escucha. Yo te escucho bien, ¿eh? Ah, ok. El promotor es el que está abajo, que descubrió BIM, que vino a una charla, un webinar y vio lo que era BIM y quedó alucinado, o que un compañero le contó, o que hizo un curso, o lo que sea, y que entiende las ventajas que eso puede tener si se aplica en esa empresa. Entonces, si nosotros no somos quienes estamos en esa silla para tomar la decisión, por lo menos seamos los promotores que impulsan ese cambio, ¿no? O que plantean esa inquietud, o que promueven ese cambio de paradigma. Tenía el micrófono apagado yo. Así es. Bueno, los tres han dado visiones complementarias, me parece, de cómo pueden las empresas constructoras comenzar a procesar la necesidad de adoptar BIM, de implementar BIM. Y a mí me gustaría agregar que esto ya casi que no es una opción. No es que, bueno, a ver, ¿certifico calidad o no certifico? Eso ya está discutible. Uno puede trabajar con calidad sin haber certificado ninguna ISO. En cambio, BIM pareciera ser que ya es viejo. Ya en el mundo se utiliza BIM, ya no se discute, hables con quien hables,
todos los gobiernos están orientando los camiones a lograr adopciones de BIM, por lo que significa en ahorro de costos, en transparencia, en trazabilidad de las obras, en control ciudadano también. Por lo tanto, las constructoras no tienen quizás otra opción más que subirse a este barco y hacerlo de la manera más natural posible. Por eso también nuestras capacitaciones que intentan ser cortitas y al pie, no, sin mucha complicación, sin mucha perorata, sino poder ver, bueno, cómo implementamos BIM en una pequeña constructora, en un estudio de arquitectura, en una empresa grande, en una empresa de infraestructura, en una empresa de arquitectura. Poder tener un menú de opciones para que esta implementación sea suave y sea exitosa. Bien, estamos en el horario previsto para terminar nuestro webinar. Les agradecemos. Daniel, estás levantando el dedo. Si querés decir algo, este sería el momento. No se te escucha. Bien, bueno. La divinidad de Suma dijo, es la hora de terminar. Aquí no habla nadie más, parece. La verdad que si lo hubiéramos previsto no andaba. Ahí creo que se te escuchó. No se te escuchó. Bien, vamos a agradecerle especialmente a Daniel, a Gabriel y a Sergio por su predisposición para este webinar, y sepan todos que a partir de la próxima semana comienzan a empezar los cursos de modelador civil 3D, de revisor BIM y luego el de BIM Manager. ¿Alguien tiene que hacer los 3 cursos? Sería muy raro que alguien quiera ser alumno de los 3 cursos. Bien, en ese caso nos llaman, nos escriben, nos consultan por algún tipo de bonificación, y si no, la verdad que siempre la política nuestra es que todo el mundo pueda participar de los cursos. De alguna manera todo se puede coordinar en lo que es la operatividad de las inscripciones. Cuenten con nosotros, nos ven en la página web camarco.org.ar o nos escriben a educacionejecutiva@camarco.org.ar. Muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar.